de Argentina, pero en realidad son más malagueños que otra cosa. Vienen a presentar su trabajo para vosotros que sois diseñadores tanto de interiores, de gráficos. No penséis que esto es solo una charla sobre ilustración, porque no lo es. Es ilustración basada y pensada para el diseño gráfico, además de la trayectoria de artista de Manuel Lafont, ¿vale?, como artista plástico, y como también ya veréis en algunos fragmentos de su trabajo, como también participa en proyectos de diseño gráfico. Alejandro, vais a ver también que su perfil es muy versátil, trabaja como diseñador gráfico, diseñador web y además es fotógrafo. Entonces tenemos el perfil de dos personas que tienen tanto la parte más profesionalizada, ¿no?, más, ¿cómo decirlo?, más laboral y más económicamente hablando productiva, pero que ahora la pondremos en duda, ¿verdad? Y después también tenemos la parte más romántica, más apasionada, la parte más de la visión del arte, ¿vale? Espero que la disfrutéis, que os guste y sobre todo pues que le preguntéis todo lo que queráis, porque además son súper cercanos y lo que más les gusta es que le preguntéis desde lo que queráis, ¿eh? Que ellos ya, que lo que les gusta es que tiréis del hilo y a ver qué sale. ¿Eh? Bueno, que lo disfrutéis mucho. Sí, a mí el rollo OT no me convence mucho, ¿eh? Sí. Porque si hacemos así, no pega. A mí me gusta esa idea de que me entrevistara. Bueno, yo quería aclarar de que la presentación de hoy es digamos, un trabajo que yo hice como diseñador gráfico a él como ilustrador, ¿vale? De lo que era la identidad, de lo que es su logotipo, su página web, las fotografías y todo lo que es el branding. Y claro, hubo esa pequeña confusión de charlas sobre ilustración, porque hablamos de ilustración, que es digamos, el trabajo del cliente. Bueno, yo tengo un estudio que tiene el nombre de mi apellido, que es Carrasco. Os voy a contar un poquito, muy levemente, rápido, lo que hago. También colaboro en el estudio Narita Studio, que es un estudio de branding estratégico, con el que, bueno, hago la labor de director de arte, presentar bien los trabajos que ellos hacen. Y luego algunos fines de semana en el Link, en el Andalucía Tech, hago cursos de creatividad. Son 2 fines de semana intensivos sobre técnicas creativas para fomentar ideas, ¿vale? Algunos trabajos que he hecho ha sido como, por ejemplo, la Feria del Libro de 2016 de Málaga. El año siguiente volvimos a repetir como esta pequeña idea crítica a que siempre estamos pegados al teléfono móvil y deberíamos de estar pegados a un libro, básicamente. Cuenta la verdad de esa imagen. ¿Cuál es? Va a estar pegado al móvil. Ah, bueno, que estaba claro. No, es que siempre se... Cuando estábamos trabajando en el proyecto, sí, impone. En el proyecto siempre se reía de mí porque siempre estoy como no veo bien, estoy con el móvil aquí pegado. Como las Mari cuando hacen así, están así, pues igual. Y cuando vi la imagen del cartel le mandé un mensaje diciendo, tío, te voy a cobrar porque ese diseño realmente es una imagen robada. Pero es que es así, que va así, digo yo, tío. Y este cartel, que bueno, lo explico rápidamente, era la primera vez que la feria pasaba al puerto de Málaga, donde se ubicaba, y bueno, quise hacer en forma sencillo como que la lectura iba a estar en el puerto de Málaga, entrada y salida de cultura, etcétera. Y luego era otro cartel que hice para otra feria del libro, que se llamó Festival Z en Vélez, que bueno, la idea era de que la Z daba igual cómo se vería... ¿Eh? Ah, gracias. Como que la Z da igual cómo sea de frente o le das la vuelta. O sea, los 2 protagonistas de la feria eran María Zambrano o Cervantes y, bueno, solo había que imprimir uno y que la gente pusiera el que más le gustase, ¿vale? Y también he hecho marcas como, por ejemplo, una de las que más orgulloso estoy, Habitaria, que hice el naming y toda la identidad y demás. Y intentaba conseguir que la típica, si alguien dice inmobiliaria, yo a día de hoy... o antes me imaginaba al señor gordo de traje secándose el sudor a la frente, lleno de dinero. Y quería intentar conseguir que la gente dejara de pensar en las inmobiliarias como un robo, ¿no? Entonces creé, bueno, una imagen fresca y así alegre. Los colores salen, regulín, aquí. Todo lo que es el brandy hasta el interiorismo, digamos, ¿no? Hice el interiorismo junto con Le Blume, un diseño de interiorismo.
y decidimos crear, digamos, la inmobiliaria como que es un apartamento, de manera que cuando alguien entre se sienta como en una casa, en una oficina de siéntate y firma aquí y ya te vas. Es más, el espacio de ellos es una mesa redonda esa de ahí, que es como un espacio caliente, como un coworking, y los clientes eran atendidos en este sofá y el de la inmobiliaria se sienta aquí. O sea, que era como partir un poquito el rollo, ¿no? Como Vodafone ha hecho las tiendas ahora de Vodafone, no sé si lo habéis visto, que entras y te sientas en un sofá en Calle Lario. Pues ahora es ese el rollo que se lleva, parece ser. Y bueno, esta es una de las imágenes promocionales, en plan, vengo a comprarte una casa, súper divertido. Y bueno, en base a eso, lo que yo quiero es que, bueno, este es como mi principio de cómo yo entiendo el diseño, de que el diseño debe seducir, educar y quizás lo más importante, provocar una respuesta emocional, sea cualquier cosa que te remueva por dentro, tiene que sentirlo. Entonces, bueno, mi manera de buscar es eso, es que yo no busco solo, digamos, el típico briefing de cuéntame lo más serio, sino yo quiero que me hables de ti, de por qué tienes esta empresa, qué te llevó a ella, cuál es tu historia, sino también me gusta saber todo el tema personal, por así decirlo, de la persona, porque al final de ahí es donde se sacan más conocimientos y mejores ideas. Entonces, antes de todo este breve introducción que he hecho de mí, sucedió una cosa antes que si no hubiese sucedido, pues no hubiese podido encontrar todos estos trabajos. Y entonces conocí a este señor de mi izquierda y ya preséntate tú. Pensé que lo ibas a hacer con el PowerPoint. Que quedaba Bueno, no, bueno, si quieres, bueno, yo, digamos, el espacio mío, yo trabajo en un coworking, en La Térmica, no sé si sabéis dónde es. Bueno, pues yo estoy allí y el día que fui a entregar mi solicitud para, oye, que quiero estar en el coworking, me crucé con él y ya nos seguíamos en redes, en Instagram, y no sé, dijimos, ¿tomamos un café? Sí, además que, bueno, yo es que estaba justo currando con la beca de residencia de La Térmica en ese momento, o sea que vivía allí y trabajaba allí, entonces bueno, no salía prácticamente del edificio y me cruzo con él porque iba a entregar los papeles. Al final me contó que hacía diseño tal y cual, le mostré el estudio donde estábamos todos los artistas, todo lo que estábamos haciendo. Y de repente empezamos a hablar de libros, de mogollón de cosas que teníamos en común, y de repente cuando me dijo que se dedicaba a hacer diseño, y sobre todo diseño web, nos empezamos, bueno, yo me empecé a reír porque digo, tío, a mí me da vergüenza, yo es que tengo mi web hecha, pero claro, yo me la hice con un curso de estos de la Junta, creo que eran, que habían sacado unos cursos de estos gratuitos. Era muy fea. Muy fea, pero muy fea, feísima. Yo lo siento. La había hecho yo, pero bueno, y encima, claro, yo no, odio los ordenadores y la tecnología, entonces bueno, me había tomado la molestia de aprender un poco de Dreamweaver y de Flash y todo lo que se iba, bueno, todo lo que estaba de moda en ese momento para ser el monstruo que había creado de web que no se podía ni navegar ahí Hasta dentro. las de Wix eran más bonitas. Eran mejores, sí. Creo, sí. Y entonces cuando él me dijo que se dedicaba a eso, dije, tío, pues no sé, yo qué sé, ¿te animas a hacerme el diseño de la web? Y entonces estaba muy claro que había que, bueno, eso ya os lo contará él, que había que generar un cambio bastante grande entre el trabajo que ya se había visto con lo que yo quería mostrar y de ahí nace toda esta historia. ¿Qué más les puedo contar que les interese? Bueno, pues yo me dedico al tema del dibujo. Lo de artista, no sé, según el día en el que me preguntéis voy a decir que soy artista, otro día me suena como la palabra como demasiado grande. A mí realmente lo que me gusta, pues sí, es dibujar, es pensar de forma creativa diferentes desafíos, intentar resolverlos con un lápiz, es lo que más me gusta. Lo de artista, porque a veces digo que me viene un poco grande, porque bueno, ¿qué os voy a explicar? Yo creo que ya todo el mundo sabe este tira y afloja que tenemos, ¿no? Con el mundo del arte, qué es lo que es ser un artista, qué es ser ilustrador. Bueno, o sea, hay un berenjenal tan grande con todo este tipo de etiquetas que muchas veces me agobio y prefiero decir que solamente represento ideas y no sé, creo que es la definición que más me encaja. Solo que bueno, que para trabajar tengo que decir que soy artista y además muy bueno. E ilustrador. Entonces, bueno, pero profesionalmente sí empecé trabajando como ilustrador. De hecho, también es muy gracioso toda nuestra historia de amistad porque empezamos hablando de las casualidades y toda nuestra vida al final termina siendo una casualidad. Como por ejemplo de que este señor ahora esté trabajando con Narita Studio, que fue el primer estudio de diseño que me dio a mí la oportunidad de trabajar de forma profesional, ¿no? Como artista. Fue el primer estudio que confió en mí y me llamaron para... No lo había pensado así, ¿eh? ¿No lo habías pensado nunca eso? Pues, sí, ahora en plan... entonces todo da vuelta, ¿no? en nuestra historia. Y bueno, empecé trabajando, haciendo muchas cosas, como todo el mundo,
pero digamos de lleno con el mundo del arte. Empecé trabajando de ilustrador para Narita. También hay mucha gente que me conoce porque me ponía siempre en la puerta del Museo Picasso, en la calle literalmente, a vender mis reproducciones de mis dibujos. Y bueno, siempre estaba gamberreando y pegando cosas por la calle y haciendo un montón de movidas. Y llegó un momento en el que la edad ya no perdona, uno ya se quiere retirar de estar sentado en el bordillo de la escalera y dejar todo este lado tan puncarra o tan hippie. Y entramos en el mundo de las galerías, que es después de estar trabajando con diferentes estudios de diseño, como bueno, Narita, la madre de los Beatles, ya no me acuerdo de los nombres de los estudios porque hay algunos que incluso han desaparecido ya después de tantos años, pues me pillan para una galería y empiezo a trabajar como artista. Dejo el mundo de la ilustración y me meto de lleno en el mundo del arte. Entonces, justo ahí es donde lo conozco a Ale, y es donde empezamos a hablar para vender esa nueva imagen, ¿no? Dejar de ser el ilustrador que estaba vendiendo reproducciones en la calle y mostrarle a la gente el lado más glam del mundo del arte. Entonces, en base a eso, pues bueno, por ordenarlo, el briefing es lo que él dice, ¿no? Que planteaba una ruptura con su etapa anterior, porque también había cambiado de estilo incluso, y quería, digamos, centrarse ya a los galeristas para salir un poco de esa etapa, ¿no? Entonces, Manuel, antes de yo conocerle, digamos que hacía cosas así, ¿vale? Sí, además, ojo, no, que no esto digo nada. que estamos hablando, incluso cuando hablo de dar este cambio, no reniego, cuando se plantea lo de cambiar esta imagen que se proyecta y que se va a mostrar, no reniego de lo que hacía antes ni de estar en la calle vendiendo mis reproducciones, vaya, que de hecho hay meses que he sacado mucho más dinero así que hoy en día. Pero es verdad que, bueno, que digamos que los canales con los que trabajamos hoy en día son muy de poner etiquetas. Entonces, bueno, las galerías sí te piden que sigas un tipo de imagen y un tipo de trabajo y renuncies un poco, entre comillas, a otros estilos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hacía más como ilustrador. Además, se nota muchísimo los años, cómo influyen a la hora de trabajar, ¿no? Ve pasando que... Vale. Esto pesa, situación. Pues bueno, como él decía, la tía contaba únicamente con una página web realizada 5 años antes, fea. Él argumentaba que en este espacio no se reflejaba el resultado de su trabajo actual. Y desde entonces tanto él como su obra había causado una gran repercusión. Había muchos medios con noticias tuyas, estaba lo de la térmica, otras exposiciones que había hecho. Siempre colaborabas con el MAF, del Festival de Cine, también. Entonces, esto era Manuel ahora. ¿Vale? Este es grafito, ¿vale? Tiene muchísimo detalle. Carbón graso, concretamente, ¿vale? No es grafito. Eso sí es grafito. Esto sí es grafito, ¿no? Entonces, el estilo de antes con el de ahora es que no tiene absolutamente nada que ver. Parecen dos personas completamente distintas, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, quedaba como muy claro pues que había que no hacer solo una web, sino al final él también había hecho incluso un cambio físico y todo, ¿vale? Que antes tenías cresta y todo eso. Y es verdad. Antes tenías cresta. Era muy artista. Era la forma... O sea, yo lo que le planteaba era de que... Era joven. Yo no he tenido cresta. Entonces... yo lo que le decía es como lo que he comentado antes de la inmobiliaria. Hay una imagen siempre fija de algo, ¿no? El ilustrador es cuanto más raro seas, más extravagante vistas, más intenso, más rara sea tu web, más artista eres. Y no, ¿por qué no puede ser una web o un trabajo muy fino y profesional aunque sea un artista y tenga un mundo interior enorme? Que también se puede reflejar de esas maneras, ¿no? Si quieres hablar algo de este. ¿De qué? ¿Del proyecto? No, bueno, del cuadro que era gigante y era también todo... Bueno, eso es un mural, está directamente dibujado sobre la pared. Fue una... No sé, bueno, también es lo bonito, ¿no? De ser artista con esa generalidad, porque es que podemos ir, aparte de usar diferentes lenguajes, la obra se vuelve muy versátil, entonces sirve para muchísimas cosas. Un dibujo te sirve tanto para hacer un cartel o el diseño de una taza o el diseño de una camiseta, y según cómo lo trabajes y cómo lo presentes, también te sirve después para hacer un mural o para hacer una exposición en una galería de arte. En este caso fue, no me acuerdo cómo se llama la escuela esta, es que yo para los nombres soy un desastre.
Es una escuela de La Caldera Teatro. No, La Caldera Teatro no, La Caldera Teatro es una compañía de aquí. La Caldera de Barcelona, que es una compañía de danza. Que me pidieron para la nueva sede que les hiciera un mural y bueno, les planteé esto, ¿no? Una cosa curiosa, ya de paso, lo voy a unir con algo que vas a contar tú, que tiene que ver mucho con el trabajo de Ale y creo que fue sobre todo ese gran punto que nos unió, y es el tema de que los dos somos muy intensos, como nos llamamos nosotros, que nos encanta una casualidad y nos encanta un momento mágico y nos encanta en plan de, tío, esto no es casual, esto ha pasado por algo. Se van a ir. Pero es real, y aquí estamos, y comiendo con todas estas pájaras que tenemos en la cabeza. Y el tema está en que, curiosamente, los dos trabajamos de la misma forma. Quiero contar el caso, por ejemplo, de este trabajo, que lo aplico a todo. O sea, me da igual si me piden una ilustración para un libro, o para una revista, o hacer un mural, o hacer una expo. Para mí la clave está en implicarse, sobre todo emocionalmente, con lo que uno hace. Sobre todo, yo lo necesito como el comer, porque es que si no, me aburro como un hongo. Y cuando yo me aburro, no hago las cosas bien, porque no pongo lo mejor de mí. Entonces, para no aburrirme, necesito sentir que me implico con lo que estoy haciendo. Entonces, claro, me llama una escuela de danza y me pide, me veis con el tipo que yo tengo, que no soy concretamente un bailarín. Claro, yo con el mundo de la danza, poco y nada. Entonces, ¿qué hice? Necesitaba implicarme emocionalmente con esta gente. Entonces, me fui, estuve como un mes en Barcelona con ellos, en la escuela, viviendo en la escuela. Me habían montado como una especie de apartamento en una parte de la escuela. Y estuve con todos los profesores y con el director de la compañía y demás. Y una vez que ya nos conocimos, se me ocurrió pues hacer un retrato de ellos, pero sin que fuese una orla. Entonces se me ocurrió lo del tema de los pies, que al fin y al cabo son bailarines. El que está en la silla es el director de la compañía, los demás son todos los bailarines, son gente además una compañía de muchísimos años, creo que llevan en activo más de 30. Entonces, bueno, me han contado todas sus historias, tal y cual, y bueno, al final terminas emocionándote con todas sus historias personales y al fin y al cabo dibujar sus pies era como hacer un retrato de mi madre. O sea, no tan intenso, pero no uso esa comparación porque es un poco esa historia. Es cuando retratas a alguien que quieres o que le tienes cariño. No es lo mismo que venga un carnicero a pedirme, oye, necesito que me haga un dibujo para colgar en la carnicería. O sea, necesito implicarme. Y ahora después Ale os va a contar por qué tenemos ese punto en común y por qué influye tanto eso también en su trabajo. Bueno, pues como decía, el objetivo era entonces estructurar todo este nuevo trabajo suyo y plasmar su verdadera identidad actual y así elevar sus posibilidades en el sector cultural, ¿vale? De manera lo que queríamos era, o que quería era que galeristas importantes se fijaran en su trabajo, teniendo una imagen adecuada para empezar a poner exposiciones en galerías importantes, ¿vale? Entonces, la estrategia, como decía antes, era hacer una identidad corporativa, su material corporativo y una página web. Entonces, como me imagino que os enseñan en las escuelas, lo primordial es la investigación, ¿no? Y fijaros cuánto ha investigado de bien, que hoy cuando me ha mostrado la presentación que hizo le dije, tío, esos dibujos no son míos. Pero porque así que fijaros lo bien que investigó. A ver, es una foto a una decoración de su casa, entonces queda bonita y la he puesto, no digo que sea de tuyo, cállate, ¿vale? Entonces... Que por cierto, esos dibujos son de Pedro Larcón, ¿eh? Claro. Sí. Entonces, bueno, más que yo me puse a revisar un poquito su trabajo, ¿no? Las críticas que había en internet, lo que se hablaba de él, me empapé su trabajo de arriba abajo, pero sobre todo lo que llevábamos más era que como yo también había entrado en la térmica y él estaba en el pasillo de al lado, entrevistas, hablar, cafés, y no al final solo de lo que hay que hacer, sino de por qué has hecho este cuadro, qué te trajo a España de Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final nutría un poquito todo lo que venía a continuación, ¿no? Esa es la firma actual de Manuel cuando, digamos, firmas una obra, la actual. Entonces yo optaba por hacerle un logotipo, pero no quería olvidarme de su firma, ¿no? Tenía que respetar un poco con la firma con la que trata cada obra. Lo que hice en un principio fue, pues, coger todas unas 10 firmas de cuadros suyos, escanearlas y ponerlas una encima de la otra 10 veces y vectorizar, por así decirlo, lo que siempre coincidía para hacer, digamos, la firma más auténtica y que no faltara identidad suya, ¿no?
También hay que decir que, bueno, que él es Emanuel González Lafón, pero decidió llamarse Emanuel Lafón por fonética. Sí, bueno, realmente no es que el nombre no aparece por el tema de ser, por dedicarme al mundo del arte. Siempre me he hecho llamar Emanuel Lafón, pero por una cuestión de que, bueno, como González había tanto de mano en el cole, pues siempre me diferenciaban como Lafón. Y siempre he usado Emanuel Lafón como nombre, que no es a raíz de dedicarme a esto. Sí, otra cosa interesante también aclarar, que cuando hablas de la nueva firma, justo se da ese cambio. Yo siempre firmaba como EM2 en los dibujos. Y cuando empiezo a trabajar para galerías, la galerista de Mallorca me dice: Manuel, tenemos un problema, dice, y esto es solo una opinión, ¿no?, personal. Tu firma está muy guay, gráficamente es muy bonita, porque yo encima siempre la he hecho como una especie de sello, entonces era muy fácil ocultarla o meterla entre los dibujos, ¿no? Y me decía: pero claro, si te estás dedicando a esto, eres un artista emergente, entonces yo te compro un cuadro o, por ejemplo, voy a la casa de alguien que tiene un cuadro tuyo que me gusta y de repente me interesa y quiero saber quién es el artista que lo ha hecho. Y claro, si firmas como EM2 y encima tu firma está demasiado oculta, no sé quién eres. Entonces, por lo menos, si firmas con tu apellido, me dice, por lo menos te puedo buscar en internet. Claro, cuando me lo explicó dije, oye, pues tiene toda la lógica del mundo, es verdad, y al fin y al cabo me quiero dedicar a esto. Entonces lo que hice fue recuperar mi nombre real, solo que Oviel González, como había hecho siempre, y de ahí se quedó lo de Lafont, y por eso él tenía ese objetivo a la hora de presentar esa especie de logo, ¿no?, de no renunciar a la firma. Bueno, durante todas esas conversaciones que teníamos tan largas, intensas, como decíamos, teníamos de punto de partida que, bueno, que básicamente tu trabajo parte de una premisa que es la familia y la obsesión por la geometría. Todo lo que hace está obsesionado con la geometría, con formas que ni existen, y todo es totalmente geométrico. De todas esas, digamos, entrevistas que teníamos o conversaciones, pues sí, afloraban sentimientos, debilidades, experiencias que, bueno, al final ya casi al principio dejamos de ser cliente y diseñador. Sí, teníamos una amistad. Era una amistad y al final él contaba cosas que yo no sé por qué, o sea, yo estaba interiorizando como parte del trabajo. La verdad es que, y esto siempre te lo he dicho con la coña, ser diseñador y hacerle un trabajo a un ilustrador, a un artista, es complicado por el mundo interior que conlleva y todo lo que quiere reflejar a través de sus obras. Entonces era como un poquito, como que me volví un poquillo, no loco, pero sí en plan que no sabía por dónde tirar, digamos, toda la información que estaba obteniendo, ¿no? De hecho, un día le prometí para ti, que es la geometría. ¿De qué? ¿Qué has dicho? Que para ti un día te pregunté... Ah, que me preguntaste, te prometí, había entendido. ¿He dicho prometí? Ah, sí. Te pregunté... Me prometiste la geometría, prometí qué la bonito. vida. ¿Has visto? Puede ser el eslogan mucho final. Le pregunté qué era la geometría para él, ¿no? Y puedes leerlo tú, porque es que es intenso. Pues sí, me lo hace para reírse de mí. Es verdad que le dije, no leo bien, no, si lo están viendo allí. La geometría para mí es orden, es la manera en la que se organiza el caos. Es misterio y armonía. Y claro, lo resumí diciéndole, es la música más bella para los ojos. No, bueno, la música como para mí es el arte mayor por excelencia, porque no lo podemos controlar, el sonido entra y hace lo que quiere. Entonces, para mí la geometría genera lo mismo, ¿no? Yo cuando veo algo geométrico es que no me puedo contener. Es que ayer estaba viendo la peli de Orient Express, perdón por el que me salgo de tu... No pasa nada, no hay guión. De tu orden, de tu guión. Ayer estaba viendo la peli de Orient Express, que no sé si la habéis visto, y el ¿cómo se llama? El detective, no sé no me acuerdo ahora el nombre. El tío está obsesionado por el tema de la perfección y la simetría en las cosas. Siempre pide para desayunar 2 huevos y tienen que estar siempre del mismo tamaño porque si no se obsesiona. O cuando de repente pisa un ñordo de caballo y el tío se queda un rato pensando y automáticamente dice, a mí lo que me molesta es el desequilibrio que esto genera. Entonces lo que hace es pisar otra vez el ñordo para estar equilibrado. Pues me sentí súper identificado porque, claro, el tío lo que va diciendo es, yo es que veo las cosas así, cuando algo no encaja es lo que me llama la atención. Salvando las distancias, porque yo no soy detective, a mí con la geometría me pasa eso, me pasa que es que veo algo geométrico y es que no puedo dejar de verlo, es que voy al mercado y veo un romanesco y me puedo quedar pavo durante 2 horas y en plan de wow, y me vuelve loco, todo. El otro día descubrí por Amazon el tema de la sí, me enrollo mucho y me voy saltando por las ramas. Descubrí el tema hay unas cosas para los estudiantes de química que son las moléculas que vienen con bolitas con boquetes y unos conectores. Ah, sí.
Tío, eso es maravilloso, además cuesta súper barato, cuesta súper barato, 20 pavos. Y de repente he dicho, pero si es que con esto puedo construir un mogollón de cosas súper guapas, y ahí lo tengo en la cesta de compra para que me lo traigan, porque es que no me puedo resistir, o sea, yo no soy químico y no me interesa la química, pero es que veo geometría y es que no lo puedo parar, es superior a mí. Entendéis lo de difícil, ¿no? Lo de la marca y eso, ¿no? Vale, después de esta frase yo como que tenía claro que tenía que tirar por la geometría, ¿no? Entonces, durante esas conversaciones que tuvimos, ¿vale? Afloró un recuerdo de él que era la obsesión de su padre por las pirámides. ¿Quieres contar tú esta parte? Claro, porque yo soy intenso, pero tengo también tengo mi razón. Sino que en una de las conversaciones salió esa parte, ¿no? Y yo como que me quedé un poco como, hostia, muchas veces estaba loco. Tu padre estaba loco. No, sino que muchas veces nos dedicamos a cosas que desde chico lo hemos estado haciendo, o sobre todo porque nos hemos dedicado a cosas porque lo hemos visto ver a nuestro padre, a nuestra madre, y nunca habíamos llegado a la conclusión tampoco en todas esas conversaciones que esa obsesión por la geometría o pirámides venía por tu padre. Y yo lo pillé como un flash. Además fue muy bonito, aquí no se puede mostrar de forma cronológica cómo sucedió. Claro. O sea, después de muchísimas conversaciones hablando de cosas de personales y tal, el tema de la obsesión de mi padre con las pirámides, es verdad, le encantaba el tema de Egipto, y el tío tenía en su taller, construía sus propias herramientas, sus propios compases y unos cacharros súper extraños para poder construir pirámides de cartón y de metal. Y tenían que estar con la medida exacta porque si no, no servían. No me preguntéis bien por qué, pero bueno, teorías de la pirámide. Y mi padre, yo recuerdo a mi padre, tengo la imagen, quizás está un poco decorada, pero vaya, no, de verdad que no es por hacerlo más bonito para vosotros, pero la imagen que tengo de él es estando en el taller con mogollón de pirámides rotas de cartón en el suelo y él obsesionado con su foco de luz ahí, en plan, va tomando medidas y construyendo estas figuras, ¿no? Esto realmente, es verdad que mi padre estaba obsesionado con todo este tema. Y otro recuerdo que salió en esas charlas es que él me preguntó, me preguntaste algo de qué recordaba mi padre o cuáles eran los recuerdos más bonitos que tenía mi padre. Y le conté que uno de los recuerdos más bonitos era que mi padre en verano, por las noches, sacaba las tumbonas y nos tumbábamos en el jardín de casa a ver el cielo. Entonces mi padre pues, me enseñaba a distinguir lo que era un satélite, lo que era una estrella, lo que era un planeta, etcétera, etcétera. Y claro, y hablando con todas estas historias, de repente empecé a sacar del cajón de los recuerdos pues muchísimas cosas que no me acordaba que estaban ahí y que de repente daban explicación o por lo menos justificaban muchísimas cosas que estaba haciendo en la actualidad y que no sabía, no me había dado cuenta que también tenían un germen. Y después aparece lo del logo, que no quiero después, bueno, tampoco es gran cosa, pero que, bueno, gran cosa, es un grandísimo trabajo, pero bueno, que digo que lo que van a ver es un logo, que tampoco van a ver la novena revelación. Guiño. Cuando él me muestra el logo, de repente yo me emocioné muchísimo. ¿Es lo primero que No, no es lo siguiente todavía. Venga, ¿no? pues ahora después lo tomo, sigue. Vale. Nada, lo que quedaba claro era entonces que teníamos los 3 puntos clave, ¿no? Que era la familia, la obsesión que él tenía por la familia, la geometría y esa otra obsesión por las pirámides y demás. Entonces, yo podría deciros aquí a los que sois diseñadores que hagáis bocetos, pero este no es el caso. A veces es tan importante, digamos, empaparse de tanta información, incluso, ¿vale? Nosotros porque creamos una amistad, pero a veces hay que ser incluso pesado con el cliente de cuéntame más, ¿vale? Porque al final sale solo. No hace falta hacer un trabajo que es evidente, pero hay historias o cosas que al final con una página ya sale. Entonces, bueno, en principio este era el logotipo que le presenté. La idea mía, después de todas las historias que él me contó, era de que él le gustaría tener en su nueva imagen, igual que tenía Manuel Lafón, que era su nombre y el apellido de la madre, quería tener presente, digamos, al padre, por así decirlo, pero sin nombrar González, por así decirlo. Entonces, bueno, cuando yo lo que hice entonces fue hacer un logotipo con una tipografía muy geométrica y meter en la de Lafón la pirámide, que es lo que, digamos, reflejaría al padre, que, bueno, que al final es el que define también el trabajo que él hace hoy en día, ¿no? Y todo esto, ahí es donde entraba yo con este comentario, yo relaciono todo esto cuando veo el logo, o sea, cuando él me manda esta propuesta. Dije, hostia, pero espérate, es que... Y entonces, claro, yo el tío que se queda flipado con un romanesco en el mercado, pues cuando veo una pirámide en su logo, ha sido como, Dios, esto es maravilloso.
Y Es así más, fue, vaya. luego me confesó, me escribió diciendo que le había encantado, no sé qué, y luego me confesó que cuando recibió el email tenía pensado mandarme un audio por WhatsApp diciéndome que era una mierda, ¿vale? Para burlarse de mí, pero al final cuando lo viste, dijiste, tío, no he podido mandarte la broma no he porque podido es que meterme contigo. me ha encantado. Entonces, bueno, hice como una parte más reducida para futuras aplicaciones y demás. Todas las obras de él son en blanco y negro, pero yo pensaba que sí, que para el tema sobre todo de la web, un color sí me gustaría sacar, ¿no? Entonces, no quería salirme de esa parte personal, entonces hay muchas, no todas las obras, pero algunas, sí utiliza este tipo de papel, ¿vale? Que tiene ese tono así beige clarito, que aquí sale más bien como rosa, sí, pero es beige, ¿vale? Entonces, un beige muy clarito, y quería darle ese toquecito para no salir de esta historia tan personal y del artista y no convertir esto en la página web antigua o algo así, ¿sabes? Entonces, bueno, le presenté la marca con esta animación un poquillo, que era como que la pirámide englobaba un poquito su obra y su historia vital, a fin de cuentas, ¿no? Si al final todo lo que ha criado a través del padre es lo que ha hecho que hoy en día tenga esa obsesión por la geometría, pues me pareció curioso a tenerlo esto presente como parte del branding. El tema de las tarjetas, pues bueno, yo lo pensé un poco, que decía, bueno, es artista, no sé qué, las tarjetas debería de ser algo que es un papel que se entrega, entonces debería de hacer algo distinto para que no sea simplemente algo que pase desapercibido. La idea primordial era que él, por ejemplo, mientras cada cuadro o obra que hace, él va haciendo comentarios según lo que le sucede, si esta obra tarda un mes, por ejemplo, o Un mes 3. que estoy escribiendo cosas. Sí, Un mes que está escribiendo cosas que le ha parecido interesante, pone la fecha, una frase y el contenido. Da tú más información de esto que estoy. Bueno, no, eso es también otra de mis tantas paranoias. Suelo apuntar, como tardo tanto para dibujar, suelo ir haciendo como una especie de diario de cada trabajo, ¿no? Y sobre todo también empieza, pues, bueno, empieza por varias cosas, pero una de las cosas que consigo es darle una información al espectador para que también pueda entender cuánto se tarda en hacer un dibujo, por ejemplo. Y sobre todo me interesaba, cuando uno dibuja, bueno, voy a hablar en mi caso, cuando dibujo, creo que eso pasa en todos los ámbitos de la vida y nos pasa a todos, ¿no? Pero bueno, voy a hablar en primera persona. Cuando dibujo, entiendo que lo que estoy dibujando no es solamente la idea que tengo en la cabeza o el trabajo con el que estoy tratando, sino que todo lo que ocurre a mi alrededor influye en que yo esté contando visualmente lo que estoy contando de la manera en la que lo hago. No sé si se entiende. Entonces, hasta ver el Sálvame influye en cómo estoy dibujando en este momento. O sea, todo, cada detalle, ¿no? ¿Qué pasa? Que me obsesionaba tanto esta idea de que todo forma parte de lo que hago, como me pego tantísimas horas, le doy tantas vueltas al tarro, como os daréis cuenta, me empecé a analizar y vi que cuando entro en el ritmo de trabajo se me van las horas, ¿no? Estoy dibujando y se me va la pinza, no pienso en nada concreto. Y de repente hay algo que me saca del dibujo y es cuando tomo conciencia de lo que estoy haciendo y digo, hostia, que dibuja una cara, un pie, ¿no? Y de repente me sigue produciendo esa misma emoción y esa magia que me producía cuando era pequeño, que es que cuando estoy dibujando no soy realmente consciente de lo que estoy haciendo. Es más, a día de hoy, y hace poco lo decía en otra charla, creo que me sigo dedicando a esta profesión porque no he perdido eso. El día que lo pierda es cuando me dedico a otra cosa. Y es que para mí el dibujo sigue siendo magia. O sea, yo veo los dibujos y hay muchas veces que cuando los termino digo, es que no tengo ni puñetera idea de cómo lo he hecho. O sea, no lo sé. Porque me meto tanto y me pierdo que es que se me va la pinza. ¿Qué pasa? Que hay momentos en los que vuelvo a conectar con el trabajo y vuelvo a conectar con el entorno y digo, vale, soy yo, estoy haciendo esto. Y entonces de repente me pregunto, ¿qué ha sido lo que me ha sacado de este estado? Entonces generalmente es una canción que me llama la atención o que Hacienda es una mierda. O que Hacienda es una mierda porque me tocaron un día, ¿no? Eso es lo que sale ahí. Es que no, pero se me quedó grabado eso. Vale, es que hay un día estaba trabajando, sí, me tocaron el timbre y era para darme una carta de Hacienda en la que me reclamaban dinero y no sé qué historia. Entonces, bueno. Es verdad, porque tú también sales muchas veces así, con Rocío. O muchas veces alguien que me llama por teléfono. Y todo ese tipo de cosas lo apunto porque son
son parte de mí al fin y al cabo y forman parte de lo que estoy haciendo. Que al final es darle más valor personal a una obra. Claro, bueno, pero yo no me lo planteo con ese objetivo. Realmente nace como una necesidad no puedo estar dibujando todo lo que me rodea, ¿no? Cada vez que me pongo a dibujar, porque si no, no terminaría nunca. Pero bueno, a través de la palabra y al hacerlo también con tengo de por sí una letra muy pequeña, no quería, ¿cómo no me sale la palabra? No quería invadir mi propio trabajo, entonces siempre las anotaciones van como a pie de página y están ahí. No todo el mundo las lee, no todo el mundo las puede leer porque escribo muy pequeñito. Pero bueno, una información que está, y entonces si alguien quiere acceder a ello, si quiere tomar la molestia de coger una lupa y leer lo que pone, pues genial, si no, no pasa nada. La cuestión es que para mí está ahí y a mí eso me sirve. Y cuando, en este caso, que hay un mogollón de números repetidos, es por una cifra que se repite en una canción de Benjamin Clementine, que estaba escuchando en ese momento, y nada, había un guiño a un artista japonés que me gusta mucho, que él siempre trabaja repitiendo la cifra 1, 2, 3, Tomohito Satuo se llama el artista, es bastante peculiar, le he perdido la pista hace poco. Y bueno, y él siempre repite esta secuencia y justo yo estaba escuchando esta canción en la que nombra este número y me obsesioné tanto que empecé a repetir eso en honor a Tomohito y por eso está la fotografía ahí que se la hizo él. Y él cuando empezó a ver todo ese tipo de anotaciones que hay también se obsesionó un poco en mi obsesión, ¿no? Y por eso quería mantenerla en el trabajo y lo hizo con el tema de la tarjeta. Claro, o sea, yo lo que quería era que cuando entregara la tarjeta fuera como algo personal, como que no fuera como cuando un artista hace una serie de 50 obras y las firma y demás, y tiene el número 1 de 50, 2 de 50. Entonces, bueno, hicimos unas tarjetitas de unos 500 gramos con el letterpress, digamos que... ¿Letterpress? Sí, bueno, con el pulso, digamos, en la tarjeta y demás, a una tinta, y luego a la hora de entregar en la tarjeta, lo que hacía era que la hora a la que lo entregaba, ponía la hora justo al lado, y como siempre está manchado de grafito cuando está trabajando, pues bueno, pues las manchaba y era como un poquito de esa identidad, por así decirlo, que ya que cada obra le pone su hora y lo que está sucediendo, pues mira, a esta hora estoy entregando como esta tarjeta y se la da a una persona, ¿no? Como simplemente darle un poquito ese guiño de valor que yo siempre pongo en el lugar un poquito del galerista que diga, hostia, cojo este que está impreso en Vistaprint o esta que tiene su idea o lo que sea. Luego, digamos, pues, bueno, un trabajo que fue bastante complicado y largo fue fotografiar, digamos, todas las obras, ¿no? Se hicieron muchas fotografías, pero al final se publicaron 115 con una idea que, bueno, normalmente en las páginas web de artistas, independientemente del estilo que tengan, siempre es como la foto, ¿vale? Y luego un botón que es el zoom y ya está, ¿no? Yo quería mostrarlo de otra manera, que era que cuando tú vas a una galería o a un museo, digamos que tú te puedes acercar al cuadro y tú puedes mirar el cuadro desde este lado, desde el otro, acercarte y ver, digamos, perspectivas distintas desde aquí. Entonces yo lo que hice fue, aparte de la obra de frente, pues bueno, con un objetivo, un 50 milímetros y demás, pues le hacía pequeños detalles, pero no, digamos, de frente, sino de lateral, para sacar esos detalles que hasta puede apreciarse que parece pues real, ¿no? Que puedes incluso tener esa duda, ¿no? Esta obra, por ejemplo, pues bueno, los detalles luego pues como que salían más a flote, ¿vale? Que tú llegaste a decir, coño, parecen mejor las fotos de detalle que la obra. Y digo, sí, pero ahora delante de ellos no lo voy a decir. ¿Qué? Pues ya lo digo yo, como tú has dicho antes lo de tu casa, de la foto. Entonces, bueno, eran como partes de esas fotos como que incluso el galerista que pueda pensar si él tiene el estilo para, digamos, hacer obras allí en su galería, pues que puede imaginarse cómo puede presentarse de todas las perspectivas, ¿no? Luego esta parte, pues bueno, yo una vez le pregunté, bueno, él decía, tienes una opinión muy peculiar con las redes, sobre todo los artistas y demás, que una vez te pregunté y me dijiste eso, que primero eras persona, después creativo y finalmente eras artista. Si quieres añadir algo referente a... ¿no? Bueno, él durante esa época que estábamos trabajando, se hacía fotografías como de las manos, ¿no? Según el proceso de trabajo que estaba haciendo, ¿no? Durante esa foto, bueno, dije, tío, ¿por qué no cogemos esta foto, hacemos más fotos para luego meterle más personalidad a la web, ¿no? Que no sea solo la típica cabecera con la letra o un fondo de la obra, sino darle un poquito el valor que al final son tus manos, ¿no? Aparte de la cabeza, pero que sean tus herramientas, ¿no? Entonces, bueno,
siempre partiendo del blanco y negro, con los materiales, entonces darle ese toque. Y luego todo eso, pues bueno, lo plasmamos al final en una página web que toqueteo un poquito con para enseñarle un poquito. He abierto un navegador o lo que sea. ¿Le enseño algo si quieres? ¿Con la web? No, bueno, pero por lo que has dicho esto del tema de las redes y demás, es verdad que siempre digo que primero soy persona, después creativo, después artista, pues por lo que hablaba al principio, ¿no? Estamos tan empeñados, y más a día de hoy, con el tema de redes sociales, en mostrar el ideal de uno mismo que me agobia muchísimo. Y lo peor de todo es que necesitamos la presencia en las redes porque si no, parece que no existimos. Entonces tengo una relación de amor-odio con el tema de redes sociales. Por momentos las amo, adoro Instagram y no paro de colgar cosas. Y hay otras fases como ahora mismo que es que digo, ¿qué necesidad tengo yo de estar colgando lo que hago, a dónde voy, con quién estoy, lo que como? Y digo, toma por saco. Entonces, claro, esa misma dualidad es la que me hace entender que soy un ser humano. Y a veces me apetece mostrarme y otras veces no me apetece que la gente sepa dónde estoy. Y es un tema que es muy recurrido siempre que hablamos de este tipo de cosas. Y entonces, bueno, con el tema de las redes sociales y las fotos de las manos, es verdad que había sido un momento en el que... ¿Cuántos de aquí, quién, que levante la mano, quién no lo ha pensado? Porque creo que lo hemos pensado todos. Cuando vemos un perfil en el que todo el mundo, todo el rato son cara de, ¿cómo se llama? El duck face y siempre aquí delante, siempre delante, que sí, que eres muy guapo, que ya te hemos visto, eres muy guapo, eres muy guapa, pero llega un momento que dices, qué pereza, madre mía, no tienes otra cosa más que mostrar que tu cara. ¿Y qué pasa? Cuando te conviertes un poco en personaje y tienes que vender tu imagen, al fin y al cabo te piden de alguna manera que hagas eso. Y me negaba. Porque encima, pues con la cara que tengo tampoco es para estar mostrándome tanto por las redes. Y entonces, claro, yo dije, si yo lo que hago es dibujar, entonces me empecé a fotografiar las manos manchadas, de ahí nacen esas fotos que están todas hechas con el móvil, y fue por eso que Ale lo vio y me dice, tío, es que esto te representa muy bien porque habla de ti sin mostrar tu careto, y las podemos usar para la web, y por eso lo tiro de ellas. Pero vaya, que las fotos no estaban hechas con ningún objetivo, era solamente para colgarlas en Instagram y porque estaba trabajando y bueno, y era una manera de no mostrarme yo dibujando. No, la idea surgió como por la mitad o algo así, de comentarlo y al final, pues bueno, como que hicimos una selección para al final implementarlo en la web. En la sección, por ejemplo, mal momento para quedarse pillada. Qué bonito, ¿eh? Va muy bien la web, sí, va estupenda. Mira. Tío, ¿en serio? Yo no soy de Mac, pero no tiene nada que ver eso, ¿no? Okay. No, eso es que la conexión, pues, aquí como que tal la conexión, aquí abajo. Ah, va bien. A ver si te voy a tener que llamar a Ale para que hables con el servidor. No, es que no sale. ¿No la carga? Voy a entrar otra vez. Vale. Ahí está, mira ahí la carga. Vale. Bueno, un dato que quería, sobre todo por el tema de la foto, el comentario que hemos dicho antes el artista, que cuanto más raro se presente en una web o en un evento o algo, como que más artista eres. Él había una selección de fotografías que yo lo que quería era mostrar un poquito la parte más natural, ¿no? De que aunque yo tenga este tipo de ilustraciones o este mundo interior con todo lo que quiero mostrar, pues bueno, que es una persona completamente normal y que muchas veces está esa manera de juzgar de que ya eres artista, ya eres raro, ¿sabes? Entonces, bueno, la web al final no era otra cosa que poner, digamos, desde este cambio de estilo y cronológicamente contar todo lo que es exposiciones, todas las obras que has hecho, un dossier que se puedan descargar y sobre todo, bueno, ordenar un poquito el tema de las obras, que era la parte que más hincapié le dimos, ¿no? De cada sección de obra tenía una poesía, podías elegir ya, digamos, cada obra individualmente por series. Entonces, una vez que elegías la serie, lo que comentaba, ¿no? Pues todos los datos aquí a la derecha, la obra para ver, pero luego un texto que normalmente iba acompañado según la serie, que contara un poco, y las fotos, como comentaba antes, de detalle, ¿no? Para, bueno, verla de otra manera. Llegué a ser tan friki con la web y yo me obsesioné también con el orden y la geometría, que no hay ni un píxel, porque es que te dabas cuenta.
alineado, que hasta la idea que puse antes de la pirámide con que las obras entraban dentro de la pirámide, las alineé con el logo que está transparente como para que la obra que pasa entrara dentro del logo, y por eso como que siempre está presente en que se transparenta en cada sitio donde pasa, ¿no? Eso es muy friki, lo sé, pero a mí me daba la vida también. Entonces, bueno, era una manera bonita y ordenada de presentar, digamos, un trabajo que para mí parece, pues bueno, que tiene un mundo interior muy profundo, y bueno, y que de cara a los galeristas pues que lo presentara bastante bien, ¿no? Luego incluso poníamos como... Él hablaba de la importancia suya de la música, entonces, bueno, lo típico, ¿no? Las redes sociales siempre ponen la gente Instagram, Facebook, no sé qué, pero bueno, esta web tiene ya 2 años y poníamos como el Spotify incluso, como que tus listas de trabajo las hicimos expresamente. También coloqué la firma aquí abajo para que, bueno, esta es el logo que te define, pero es la firma que siempre quede presente, ¿no? Y bueno, ya luego pues prensa, exposiciones, todo lo que había hecho de una manera que también dé incluso ese refuerzo de lo que es, pero que como todas las webs, ¿no? Que parezca más incluso como que es alguien ya bastante importante en Málaga. También lo complicado de hacer la web, me acuerdo que fue el seleccionar la obra, porque, claro, me dedico a hacer dibujos, es que tengo tropecientos mil garabatos hechos, entonces era como, ¿qué mostramos? Y por un lado fue complicado, pero la parte fácil fue justamente porque cuando él marca la premisa esta de lo minimal, de lo geométrico, de menos es más, pues de repente fue como... Teníamos una premisa, ¿no?, con la que trabajar. Entonces, bueno, decidimos pues, mostrar los últimos trabajos de ese momento, una selección o sea, tampoco está todo. Porque al fin y al cabo también entendíamos que hoy en día, cuando salieron las páginas web, era lo que teníamos como referencia para saber a qué se dedicaba la persona que estábamos consultando. Pero hoy en día no nos engañemos. Una página web, ¿cuánto nos tiramos viendo la página web de alguien? Es muy raro. Es más que nada como algo que debes tener. Pasa como con la tarjeta de visita. La tarjeta de visita ya no la usa nadie. O sea, como, me refiero como algo útil. Te apuntas el número de teléfono en los contactos del móvil. Es que así de simple. Pero claro, son estas pequeñas cosas que las tienes que hacer. Es como que necesitas tu tarjeta de visita si quieres dar esa imagen de profesional, y necesitas tener una web porque, lógicamente, cuando te presentas para becas o cuando mandas un dossier, tienes que tener un enlace, porque si no tienes una web, no eres un artista. Y entonces decidimos que, bueno, que ya que hoy en día el objetivo de la web había cambiado porque era algo que tiene que estar, pero no tiene que estar todo detallado, decidimos pues eso, ir a lo mínimo, ¿no? Buscar pues, bueno, cuáles son las obras más significativas, las últimas, y para casa. O sea, el que quiera saber más, pues que me contacte y que se venga al estudio, ¿no? Porque ahora ya nadie se va a ir a meter en la web para ver todas las obras que tengo. La idea también era generar un poquito una sensación, ¿no?, de que el que entre pues, pueda un poquito respirar lo que es el mundo que él tiene como ilustrador, que a veces no es me tengo que empapar todas las obras, sino que al final esto es como un escaparate. Cuando va por la calle un escaparate, yo veo el Tiger y al final entro. Hay algo que me llama que tengo que entrar a comprar. Entonces la web al final es eso, tú ves una web y si es bonita, está bien los textos, las imágenes, todo es cuando navegas un tiempo. Nadie navega en la Junta de Andalucía, por ejemplo. Es horrible la web, ¿vale? Es la web más horrible del mundo. Entonces, bueno, cuando ya hicimos todo este trabajo, a la vez, un galerista que ya trabajaba para ti, digamos que todo ese trabajo que habíamos puesto en la web lo iba a exponer en una galería. Qué bonito eso que acabas de decir, ¿eh? Tú no te has dado cuenta, pero has dicho un galerista que No, pero es que está muy guay lo que acabas de decir. ¿Qué he dicho? Un galerista que trabajaba para ti. Generalmente estamos acostumbrados a que los artistas trabajamos para las galerías cuando realmente es como lo dice él. Ah, gracias, Ale. Nada. Bueno, pues se presentaba, ¿no?, en ese espacio donde se presentaba el logo, las obras, todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ve ahí pasando imágenes que realicé del día de la inauguración, pero quiero que él cuente un poquito la anécdota de cómo incluso él, siendo artista, ilustrador, mezcla otros elementos como la música o el espacio. Bueno, en este caso era, sí, también tengo una obsesión con el tema de la música, como ya os habéis dado cuenta. Y es verdad, bueno, lo de las listas de Spotify, por ejemplo, no es que las haya hecho para ponerlas en la web,
sino que yo para trabajar me armo una playlist según el tema con el que esté trabajando. Entonces siempre tengo banda sonora original para dibujar y no salir, para viajar en tren, todo es banda sonora original. Me las voy ordenando, entonces incluso cuando, yo qué sé, si cuando tenía ganas de correr, pues me iba a correr, pues me ponía una playlist que era banda sonora para huir, yo qué sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la cuestión que me obsesiona mucho la música, no puedo trabajar sin música, entonces eso era otra cosa que tenía que estar. La mayoría de los textos hablan de temas musicales que estoy escuchando en el momento en el que estoy trabajando. Y además estoy obsesionado, pero muy, muy, muy obsesionado con lo que es la idea de proceso. Cuando hacemos un dibujo, creemos que el dibujo es lo que estamos viendo, pero bueno, como os he explicado antes, ¿no? Hay muchísima más información. Todo lo que ocurre en el momento en el que ese dibujo se está produciendo. Todo el material físico también que hay alrededor de ese dibujo. O sea, estás tomando un café y de repente apoyas el café y se te mancha el papel, ese dibujo muta, aunque tú después lo descartes, pero esa obra ha cambiado. Entonces, a mí todo ese tipo de cosas me obsesionan mogollón y necesito que estén a la hora de montar una exposición, porque estamos acostumbrados a que las exposiciones son obra enmarcada, ¿no? Este rollo como muy frío de voy, me paro, miro si me interesa y si no, paso a otra cosa. Estoy muy, muy rayado con ese tema. Creo que, no digo que para todo, pero también está justificado, pero tal y como están conformados los museos hoy en día o los centros de arte contemporáneo, como se exponen las obras, están hechas para llevar el ritmo que llevamos ahora, ¿no? De voy, miro, no me gusta, paso a otra cosa, es como pa, y es como, no nos da tiempo a masticar, a digerir, y para mí es totalmente necesario, por lo menos con mi trabajo yo lo necesito, y me apetece ofrecerle al espectador ese tiempo. Entonces, si yo voy y coloco una exposición con todos los cuadros enmarcados de frente, uno al lado del otro, como me decía el galerista, ¿no? En esa pared, que es la que se ve cuando entras por la puerta, tiene que ir la obra más grande. O la más guay, porque es la primera que se ve. Digo, no, por Dios, es que eso es como muy obvio, ¿no? Y al fin y al cabo, no sé, no me terminan de convencer ese tipo de ideas. Creo que cada cosa necesita un ritmo de lectura. Y para esta expo me parecía muy importante trabajar con eso. Entonces, hasta el diseño expositivo estuvo muy, muy pensado, hasta cómo colgar un cuadro. Cosas, por ejemplo, que os puedo contar de esa expo, que decidimos cambiar el eje del... No sé cómo explicar esto. Decidimos desequilibrar la sala de exposiciones. Entonces, por ejemplo, en ese testero final, en esa pared frontal que había cuando entrabas a la galería, en vez de poner la obra más grande, puse la obra que para mí resumía la expo. Y en vez de ponerla centrada, la puse a la derecha. O sea, ni siquiera a la izquierda, que a nivel compositivo sería donde menos pesa, ¿no? La puse a la derecha porque a mí lo que me interesaba, la expo esta iba sobre espacios invisibles. Y a mí lo que me apetecía contar con todo ese trabajo era todo aquello que había al lado de lo que yo había dibujado. Por eso también la idea de los papeles rotos, porque vale, yo muestro esto, pero esto que muestro no es realmente la realidad de lo que yo estoy hablando. O sea, hay mucho más que no estamos viendo. Me obsesioné, como siempre, la palabra obsesión la estoy repitiendo mucho hoy. Pero es verdad que me rayé tantísimo con todo este tema que decidimos cambiar ese eje de las salas y que toda la obra se movió hacia la derecha. Había una sala que era esta que no quería que la obra estuviese en la pared, entonces obligaba a la gente a sentarse. Diseñamos con Gagma esta especie de vitrinas que también hacían un poco alusión a los... ¿cómo estoy con las palabras hoy? A los pupitres, a las mesas estas antiguas de cole, con el plano este abatido, y estaban todos contra la pared. Aquí no se nota porque está todo blanco, pero bueno, tenían siempre la pared delante, estaban como castigados, todas las sillas eran geométricas, eran iguales, y en cada pieza estaba el dibujo, en cada vitrina estaba el dibujo, y aparte elementos que me acompañan en el estudio a la hora de dibujarlos, ¿no? Desde los trozos de grafito que me sobraban o de carbón graso, las figuras geométricas que siempre estoy montando, que eso me viene por el padre de Rocío, esas figuras de papel. Bueno, todo ese material que uso, que me sirve para trabajar. Y aparte estaban los cascos puestos en cada silla, porque Alejandro Lévar, un músico maravilloso, que tuve el gustazo de trabajar con él para esta expo,
Él me creó para esta serie 8 cápsulas musicales que van contando. Yo lo que le pedí a Ale fue, cuéntame todo lo que ocurre detrás del papel, pero en la parte oculta. O sea, todo lo que el ojo no puede ver, es lo que quiero que me cuentes con sonidos. Y hice un trabajo maravilloso con música y con textos que iba cogiendo también de trabajos míos y textos personales y tal. Fue creando esas 8 cápsulas y fue increíble porque era... La galería estaba llena, por suerte, pero es que en esa sala todo el mundo que salía de allí salía llorando, pero de una manera brutal, que la gente me decía, pero tío, es que es la primera vez que, me decía el galerista, la primera vez que veo a la gente tan compungida en una inauguración. La imagen esta es que a mí me fascina por eso, porque es que este hombre se quedó como en shock. También es verdad que el texto que puso Ale, o ambos, vosotros dos, era intenso y la verdad es que te hacía pensar, era una melodía así muy bonita, muy cinematográfica también. Exacto. Pero eso, pensarlo con esto claro, pero pensarlo con esto que os acabo de contar. Cuando vamos a un museo o a un centro de arte contemporáneo, generalmente no nos dan, no nos damos permiso y no nos damos permiso para llorar si una obra realmente nos emociona. Y para que tú puedas llorar con una obra, con algo tan estático como un dibujo, necesitas tiempo. O sea, necesitas poder conectar con esa imagen. Y si tú estás de pie y tienes gente al lado y no consigues aislarte, es muy difícil llegar a ese punto. Entonces, sentándolos y poniéndoles música, así conseguíamos que el espectador se aislara de lo que estaba pasando alrededor y se pudiese permitir el emocionarse, si se emocionaba, lógicamente, bueno, todo el mundo se emocionaba, pero por lo menos le dábamos esa libertad de poder hacerlo. Bueno, mira, estaba Rocío, mira, aquí Rocío, impactada por una de tus obras también, con cerveza en mano. Pero te daba a ti también. Y bueno, era como mira, ese es Pedro Alarcón, el artista que había hecho los dibujos que tú pensabas que eran míos. Ah, vale. Sí. El y Eugenio Arriba, el de Casa Sostoa. Exacto. Sí. Vale, bueno, al final decidimos como poner como título a todo esto, como una frase suya, que esto ha estado ahí esperando a ser nombrado, por la idea, bueno, de que al final él ha tenido siempre esa historia dentro, de al final lo que define la imagen nueva de la historia de su padre y demás, y decidimos ponerle como este título. Esto es una de las obras que preparaste para la térmica también, y iba a decir que somos tan amigos que tengo que hacerte esto desde hace 2 años y todavía no lo he hecho, no lo he terminado, que es un vídeo donde, bueno, se ven abriéndose las puertas y esto está suspendido realmente y queda súper bonito. A ver si te lo termino ya. Entonces, bueno, al final, si teníamos que mirar por los datos cuantitativos y cualitativos, pues bueno, en general todos fueron un aumento, por tanto las visualizaciones por la web, tanto la imagen que había aumentado su reputación, y bueno, incluso las redes sociales sí había también cambiado, que había subido mucho más el nivel de me gusta, de gente que le seguía, pero sobre todo empezaron a interesarte galeristas, que empezaste a trabajar más adelante para Mallorca también. Y bueno, y en base a esto, pues bueno, el trabajo consideramos que salió redondo, que bueno, me dio por ahí, me presenté a los premios del diseño de Andalucía y la verdad es que me presenté con la idea de que al menos fuera seleccionado, ¿sabes? Como nominado, por así decirlo. Pero bueno, me nominaron y decían, bueno, tienes que traer a un acompañante, y yo evidentemente, pues bueno, como el trabajo básicamente, aunque el diseño sea mío, es que no hubiese podido sin su historia y su implicación, entonces pues bueno, lo invité y al final pues bueno, como que ganamos el primer premio a Mejor Diseño de Andalucía y fue como un poco un boom, toda la historia que ha venido desde ahí, por eso todos los trabajos que antes he contado, que no hubiesen llegado si no hubiese existido este trabajo. Y ya está. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No sé si estamos fuera de tiempo o algo. O al artista o al diseñador. Al intenso o al intenso. Si no, nos vamos de cerveza allá arriba. Dime. Al principio has pasado una cosa muy rápido de algo sobre unos talleres en
Ujú. Ah, vale. Pues es que es como el edificio El Link. ¿Sabéis cuál es? Vale. Pues bueno, en 2016 hicimos como un taller que era de 3 fines de semana, que al final lo que enseñábamos yo y un compañero, Juan Aguilar, es de viernes por la tarde y sábado entero, técnicas creativas. Normalmente los cursos que se están haciendo ahora con referente a al emprendimiento y demás es, tú traes ya una idea, normalmente ahora lo que llega es, tú vienes, cuentas tu idea y si mola, pues venga, te hacemos el modelo Canvas, te enseñamos proveedores, a quién tienes que buscar para ser subvencionado. Ese es el rollito ahora de tecnológico de tu aplicación. Entonces nosotros planteamos este curso como cómo genero buenas ideas, qué herramientas, técnicas y hábitos tengo que hacer para que al final salga una buena idea, porque sobre todo lo que planteamos es quitar los falsos mitos de que para ser creativo tengo que nacer con ello, tengo que ser artista, tengo que estar loco, tengo que tener un mundo interior infinito, sino que cualquiera puede tener creatividad usando una metodología y usando herramientas. Entonces, de eso trata. Entra en la web si quieres, que es creativelabproyectos.es, y bueno, ahora este fin de semana acabamos el tercero de este año y va a haber un cuarto para mayo, o sea que os agradecería si estáis interesados. ¿Alguna pregunta del proyecto o algo? ¿O Manuel? Pues nos vamos de cañas, ¿no? A ver. Veo que el matrimonio sigue funcionando, ¿no? Sí. Sí. De hecho, es que Hacía tiempo que no nos veíamos y así vernos hoy ya hemos empezado ya a darnos caña. Estábamos hablando de eso, en plan, tío, hace que no nos veíamos. Es verdad, antes, sobre todo porque estábamos en la térmica y entonces era literalmente un matrimonio porque es que prácticamente vivíamos juntos. Y entonces claro, nos veíamos todos los días y demás y de ahí surgió la amistad. Sí, esto demuestra que por una cuestión de trabajo al final también consigue muy buenos amigos. Sí, es que está el tabú ese de... Bueno, amigo. Está el tabú ese de, diseñador, cliente, barrera, no se puede, no tengo que ser súper metódico con todo, sino que a veces hay que salirse un poquito de lo estipulado porque pueden aparecer buenas ideas para el propio proyecto o nuevas oportunidades. O sea, todo salía solo al final, era como... No fue trabajo a fin de cuentas. O sea, fue difícil sacarlo, pero no era trabajo, era café, charlar. Bien, Sí. pero es que lo que hablábamos antes, no es lo que pasa siempre con todo. Si lo remites solamente a una cuestión laboral, a mí cuando me llamaban me decía, tío, necesito que me prepares las fotos. Dios, qué pereza. Pero claro, cuando ya tienes una amistad en plan de tío, vente, tal y cual, o el tema de que él me haya hecho las fotos de la expo, o sea, no es que yo lo haya llamado como fotógrafo, Alex, vente. Claro, ya tienes esa relación de amistad y dices, tío, vente con la cámara, ¿no? Hombre, sí, claro, así ya aprovecho y las meto en la web. Entonces, claro, los trabajos salen mucho más redondos. Las cosas se ven de otra forma. El premio lo vivimos con otra intensidad porque somos amigos, nos alegramos de que al otro le fuese bien. Entonces, claro, era alegrarnos por un premio como ese. Todo, no sé, la verdad que por eso digo que creo que es muy importante siempre involucrar la parte emocional, ¿no? en lo que hacemos. No es que ahora con todo el mundo te tengas que ir de caña, no es que ahora cada cliente tenga que ser tu amigo, pero no cerrarte solamente a tener ese punto, ¿no? De, yo soy diseñador, yo soy artista y tú me estás contratando a mí para hacer un trabajo. No, pero muy bien y quizá a mucha gente le funcionará, pero... Que se piense también ideas mucho más allá de lo estipulado, ¿sabes? De que hay muchas veces que sí, a mí me han puesto siempre la etiqueta de intenso, de ñoño, de no sé qué, pero creo que los trabajos se enriquecen más cuando llevan algo más personal de la persona, ¿no? A mí me flipa haberle hecho un logo que al final sea él, su madre, su padre, que lo tienes tatuado por aquí y todo. Sí. Amor de madre, ¿te imaginas? Entonces... Tanto para el que se siente... El tatuaje también fue una casualidad, porque no es que me haya tatuado el logo, me tatué un diseño geométrico. No, se tatuó después pirámides y digo, tatuado el logo y hace, uy, es verdad, y digo... Y fue Sky, fue el tatuador, que también es amigo, y que me dijo, tío, ¿te has dado cuenta que esta figura es tu logo? Y me quedo así, digo, hostia, pues es verdad, digo, mira por dónde estoy haciendo publicidad. Eso me pasó a mí
Porque cuando yo me hice la imagen mía, o sea, yo cuando cumplí 30 me hice este tatuaje que tiene un significado personal mío y de mi familia. Y cuando ya un año después digo, venga, voy a crear mi imagen, voy a tirarme ya a la piscina, me voy para Málaga. Y me tiré como que 4 días haciendo bocetos, no sé qué, y de esto que estás así, me miro y digo, ¿seré imbécil? O sea, era como si lo tengo aquí y ya está. Y que a veces, muchas veces, que no hace falta hacer un logo, sino que lo que tú te sientas identificado, ¿sabes? Y lo guay que me parecía a mí con él era eso, de que tuviera un logo que lo definiera completamente y que se sintiera identificado en él. ¿Verdad? Vale. De trabajo. ¿Cuánto fue? No ha acabado todavía. No, te toca hacer eso. Te dejo eso. No, pero tenemos... digamos, sigue el proceso, como he dicho antes, parece que hay buena sintonía, pero lo que fue el primer hito, el objetivo primero que era generar ese... Fueron 2 meses, ¿no? Sí, 2 o 3 meses. 2 meses y algo fueron. Teníamos como fecha límite la Expo. inauguración de la Expo. Entonces era como, tío, ya que inauguro la primera individual en la galería, tener ya el diseño de la imagen en la web, de eso terminado. Entonces es verdad que por un lado pareció que fue muy fácil, pero también, ojo, no nos engañemos. Hemos discutido más de una vez, porque también ese punto de que tienes una amistad te da esa libertad que te sirve para correr en ambas direcciones. De hecho, muchas veces nos costaba gestionar cuándo estábamos trabajando y cuándo éramos 2 amigos que nos estábamos peleando por algo. Pero bueno, también lo supimos gestionar, creo que bastante bien. Ese tipo de cosas. Había, por ejemplo, a veces me hablaba, lo puedo contar, no todo. ¿El qué? No hay nada que no se pueda contar, pero es por no aburriros. Pero el tema de no, pero fue lo de las tarjetas. Un día había algo que no se había acabado. ¿No? Sí. Y él habló como si le hubiese hablado a un cliente. Claro, y yo me ofendí mogollón porque digo, pero tío, que soy yo, o sea, porque me estás hablando como si fuese el de Muebles Paco, ¿sabes? Como... Y claro, él venía de trabajar y estaba intentando meterse también en ese terreno, pues claro, por el momento pues le salía el diseñador trabajando con un cliente. Claro, a mí ya no me valía, porque digo, si tenemos una relación de amistad y estamos trabajando todo esto desde un punto de vista, tan personal, no me trates ahora así. Tío, mira, ha pasado esto, lo solucionamos de esta otra forma. Entonces, bueno, también tiene sus complicaciones, pero vaya, yo animo a todo el mundo que pueda trabajar siempre así, es fantástico. Ahora, ¿no? Ahora, ya sí, tenía ganas de matarlo, pero bueno, muchas veces también te cabreas con un cliente, no lo puedes mandar a... 3 días antes o 4, no sé si esto te lo conté, la web fue publicada y 4 días antes de la expo tuvimos un hackeo de WordPress y se borró el 70% de la web. Vale, yo entré en pánico, así, yo pensaba en lo que había ocurrido y en la que iba a liar. Por suerte, el programador con el que trabajo había hecho una copia y luego ya nos quedamos tranquilos, pero en ese momento cuando entré en la web y estaba todo caos, y no, es que ha entrado un hacker y nos han borrado. Yo, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Y por qué a ti? La de la Junta, vale, pero... Y fue mucho agobio, la verdad, pero bueno, se soluciona siendo precavido y ya está. Yo quería daros las gracias, porque sé que mientras estáis aquí no estáis haciendo otras cosas de trabajo, y creo que es un privilegio que paréis por un día, un rato largo, grande, el tiempo, el trabajo, la amistad, salir, aprovechar para estar aquí con nosotros. Creo que es una oportunidad muy grande. Me gustaba mucho traeros porque yo disfruto con vuestro proyecto en concreto de la web, pero sobre todo también me encanta casar muchos lenguajes que son muy distintos y cómo conforman muchos caminos a la vez. Cómo podemos ver una intervención en el espacio, pero a la vez un diseño bien hecho y trabajado. Cómo podemos ver la mirada de un fotógrafo, pero a la vez ver a alguien que se obsesiona con los procesos y con la música y con el detalle. O sea, es que son como muchas ramificaciones, muchos caminos que al final conforman las profesiones, ¿no? Y que se queda como algo muy frío pensar en una profesión en concreto cuando al final es lo que estáis compartiendo, ¿no? Es compartir muchas cosas, mucha vida, muchas experiencias y que eso enriquezca al final lo que uno hace y para lo que se quiere dedicar. Y con esto pues yo quería preguntar individualmente ahora en qué os encontráis, en dónde podemos veros, en qué proyecto estáis, para que estemos al día y sigamos vuestra trayectoria.
fase de renegar un poco de la imagen pública. Ya no soy influencer. Bueno, yo estoy trabajando, hace un rato que estaba hablando con él, me decía, tío, ¿dónde estás? ¿Estás en Málaga? ¿No estás? Estoy en Málaga, estoy viviendo en Málaga, es el mejor sitio para vivir y para trabajar. Estoy disfrutando de aspectos mucho más personales ahora mismo, no centrarme tanto en el trabajo, es que yo siempre voy a volver al mismo tema, ¿no? Que es lo que planteaba ella, es lo profesional, no olvidarnos que somos personas, o sea, que comemos, que respiramos, que amamos, que tenemos sexo, que vamos al váter, o sea, no nos podemos olvidar de esas cosas porque no somos solamente una profesión. Entonces, vale, para poder hacer bien lo que uno quiere hacer, creo que no puede renunciar a esa parte. Por eso hablaba de lo interesante que es generar en proyectos tan fríos como puede ser el tío hazme una web, pues de repente que surge una amistad, pero bueno, es que tú y yo podríamos hablar de lo mismo con tu marido, es que nos conocemos, lo resumo muy rápidamente. Conozco al que actualmente es su marido en una charla también, en una escuela, si digo la verdad, después no sé cómo fue que reconectamos, creo que me siguió por redes, tal y cual, empezamos a hablar, terminamos haciendo la que a día de hoy yo sigo considerando la mejor exposición que hice, que fue yo que hice cuando hablo de mi título personal, pero que fue una exposición en conjunto con Pablo Caro Pérez Diego, y todo eso surge de una amistad, y todos esos grandes proyectos, y a día de hoy lo que yo considero mi mejor expo, por ejemplo, pues fue hecha con amigos. Y lo que considero mi web, que no la podría imaginar mejor, pues me la hizo un amigo. Y ves que lo emocional, por lo menos para mí, es sumamente importante no olvidarnos de eso, nunca, a la hora de trabajar. Y creo que la vista está, que es que esas conexiones son complicadas, son difíciles a veces de llevar, pero para mi entender son las mejores, realmente. Es mucho más lo que te lleva, no te lleva solamente un producto, no te lleva una expo, no te lleva solo una web, te lleva pues, horas de risas, de bromas, es maravilloso. Y entonces, bueno, no me enrollo mucho. Y entonces, pues bueno, ¿En qué estás? ¿en qué estoy? Pues estoy ilustrando un libro, que también te lo quiero comentar, un tema que va muy en contra de las cosas que me gustan, porque es sobre Picasso y el flamenco. Dos términos que yo jamás había querido tocar. Me ha costado la vida, es el peor proyecto en el que me he metido porque nunca algo me ha costado tanto para dibujarlo. Este pobre hombre puede dar fe de ello cuando aguanto todos los días. Pero ahora he conseguido entrar en donde quería llegar y me ha costado muchísimo, pero bueno, hasta que lo hice parte, ¿no? Lo hice como algo personal. Pero claro, es un concepto tan ajeno a mí que me ha costado. Y estoy pues trabajando con las galerías de Mallorca, Marbella sobre todo, con Berlín, con la discográfica, que era lo que estábamos hablando antes. En Málaga está muy bien, pero bueno, hay un momento en que aquí el terreno es bastante termo, y sobre todo, y más en este tipo de profesiones, que vale, sale, ¿no? Te luces, te acaricia quien te tiene que acariciar, te muestran, vendes un poco, porque tampoco es que se venda tanto, pero te salen muchos trabajos, te salen mucha publicidad, ganas premios de este tipo, y después hay que seguir comiendo. Y lamentablemente por aquí la cosa no está como para mantener ese tejido, no hay tejido realmente, no mantener tejido, es que no hay ni siquiera un tejido que mantener, pero no hay, en Málaga todavía lamentablemente no contamos con un campo de acción donde podamos comer todo, entonces pues lo típico, más bien el otro día también lo estábamos hablando, pensar en otra cosa, perdona, el tema de cómo ha cambiado el tema de los artistas, o sea, el concepto que seguimos manejando del artista es de Leonardo, ¿no? Esta gente que pinta cuántos cuadros tienen en su haber, pues pocos, a diferencia de los que nos exige hoy el mercado que tenemos que crear nosotros. Entonces, claro, la calidad baja, porque antes te podías pegar 3 años haciendo un lienzo y ahora tienes que tener un trabajo, una exposición montada en un mes. Entonces la calidad difiere mucho. La cantidad de artistas, ahora estamos tan hiperconectados que ahora sabemos lo que se está haciendo en la otra punta del universo, entonces que ya no eres original, ya no hay ideas donde meterte, entonces cuesta mucho toda esa parte, por lo que he decidido pues asumir de que esto es una cosa que también va con la edad y con el momento, ¿no? De cuando te tienes que mostrar, te tienes que conocer y ahora pues llega a ser un trabajo más de fondo, mantener eso que has podido cosechar en esos momentos guays que llevaba cresta y demás, y falda. Y nada, y ahora estoy eso, pues
más personal, o sea, conectando mucho más con el curro. Estoy en estudio, que estáis invitados a cuando queráis. Yo nada, yo lo que decía al principio, o sea, yo en base a todo esto y demás, pues Nanita me contrató y bueno, ahora estoy metido, sigo con mi estudio, haciendo proyectos similares como el de Manuel. Hice una marca muy parecida a Liam, que es un interiorista, arquitecto interiorista. Y bueno, la gente va apostando un poquillo por mi sello de sacar marcas así más personales. Y bueno, sobre todo estoy ahora metido en la Feria del Libro de este año, de nuevo, la de Málaga, y sobre todo en los cursos que has preguntado. Eso de pronto es como de estar todo el día con el ordenador y demás, me da la vida salir a lo mejor a dar clases y estar, porque además es que es una cosa muy guay, ¿no? De estar son dinámicas muy alegres, no es estar sentado delante de una mesa, sino que hay actividades y demás, y eso me da la vida ahora mismo. O sea que sigo con proyectos de este tipo, con Narita y con